Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Focos. Hoy iniciamos poniendo en perspectiva la transformación del discurso del presidente Bukele sobre el acceso a los archivos militares relacionados con la masacre del Mozote, cometida por el ejército salvadoreño en 1981. Y es que el año pasado, cuando recién iniciaba su mandato, el presidente Bukele se comprometió a dar acceso total a estos archivos. Pero esta semana, en cadena nacional, el presidente Bukele desconoció la autoridad del juez de San Francisco Gotera que conoce el caso y además dijo que no se permitirían las diligencias de investigación en la Fuerza Armada salvadoreña. Iniciamos. El lunes 21 de septiembre pasado, el Ministerio de Defensa desobedeció una orden judicial para inspeccionar los archivos históricos de la Fuerza Armada. Esa mañana, el coronel Carlos Vanegas, director jurídico de esa cartera, no permitió la entrada a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada al juez Jorge Guzmán, quien dirige las investigaciones por el caso de la masacre El Mozote, perpetrada por el ejército en 1981. Estas acciones del Ministerio de Defensa parecían contradecir el discurso del propio presidente Nayib Bukele, quien hasta hace unos meses aseguraba que colaboraría plenamente con las investigaciones. Nosotros estamos por que se conozca la verdad en todo su espectro, de la A a la Z. Es más, si el juez no pide de la A a la F, nosotros vamos a hacer a la Z. Pero el discurso presidencial ha cambiado. Bukele guardó 3 días de silencio antes de pronunciarse sobre la negativa al juez del caso El Mozote. El presidente dijo en cadena nacional que no existe documentación referida a casos de la guerra en el Estado Mayor, y que toda la información vinculada a la masacre se encontraba en 5 carpetas que mostró en una mesa junto a su pedestal. O me cree o no me cree. Si no me cree, pues habrán elecciones en unos años, usted vota por otro presidente y ese presidente pídale que desclasifique lo que supuestamente yo no desclasifiqué y se darán cuenta, la historia se dará cuenta que yo no estoy escondiendo, porque no me sirve de nada, un medio papel del Mozote. Bukele no explicó por qué esta información no se hizo llegar al juez antes, cuando se requirió al Ministerio de Defensa en noviembre del año pasado. En cambio, vinculó la causa por la justicia en el caso El Mozote, impulsada por las víctimas sobrevivientes de la masacre, a una supuesta vendetta política de la oposición. ¿Cuál es el problema entonces de abrir la puerta y que entre el juez y que entre el Apolonio con la PDDH? Pues el problema no son los archivos del Mozote, porque ellos gobernaron 10 años. Me refiero a ambos, porque ambos responden al FMLN. Bukele no dio pruebas de esa supuesta trama política detrás del caso, y cuando fue consultado sobre si no era mejor permitir que las partes del proceso judicial verificaran por sí mismas la inexistencia del archivo, el presidente evadió la pregunta. Estas declaraciones rompieron con el discurso adoptado anteriormente por el presidente en favor de la justicia y la verdad en los casos de violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno. Bukele, un presidente joven desvinculado de los bandos que pelearon en la guerra, comenzó su gestión demostrando la intención de romper con el silencio y la desidia con que gobiernos anteriores abordaron esas demandas. El 1 de junio de 2019, la primera orden presidencial de Bukele fue retirar el nombre del coronel Domingo Monterrosa de la fachada de la Tercera Brigada Militar de Infantería en San Miguel. Semanas después, el 18 de junio, el presidente se reunió con una comitiva de víctimas de la masacre del Mozote y se comprometió a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que respecta a las acciones de reparación y reivindicación que debe tomar el Estado en su favor. Parte de esa sentencia obliga al Estado a adoptar medidas para garantizar a los operadores de justicia, así como a la sociedad salvadoreña, el acceso público a los archivos que contengan información útil para la investigación de graves violaciones a derechos humanos durante la guerra. Pero el discurso de Bukele chocó contra la realidad el 6 de marzo de 2020. En esa fecha, el Ministerio de Defensa se negó por primera vez a abrir sus archivos y denegó el acceso a sus instalaciones a los miembros de la Comisión Especial de Memoria de la Universidad de El Salvador, quienes, acompañados de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, pretendían realizar una diligencia de inspección a la documentación histórica del ejército. Estas escenas anticipaban lo que ocurrió el lunes pasado, cuando el juez del caso El Mozote se presentó en el Estado Mayor Conjunto. Para las víctimas de la masacre en El Mozote, la obstaculización de la inspección judicial del lunes pasado no tiene base legal e implica un profundo desprecio a sus derechos como víctimas de crímenes de lesa humanidad. En un comunicado expresaron:
Este día queda grabado en nuestra memoria que el presidente de la República es un presidente más de la impunidad, del engaño y del doble discurso.